Una oración, representar una serie de personas en oración. También quiero que oremos por los sobrevivientes de la masacre de Orlando y los familiares. Ahí nosotros teníamos gente conocida, lamentablemente. Así que vamos a orar. Vamos a presentarnos a Dios en oración. Señor, amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos brindas de poder reunirnos una vez más para estudiar tu palabra, para inquirir en ella, Padre. Permite, Dios, que este estudio nos acerque más a ti, que tengamos un corazón sensible, una mente dispuesta y un corazón dispuesto a aprender, a someterse a tu palabra. Padre, te pedimos de manera especial por aquellas personas que sobrevivieron a la masacre en Orlando y sus familiares. Te pedimos fortaleza, te pedimos, Señor, que seas tú consolando, que seas tú abrazando a través de tu Espíritu Santo. Que al mismo tiempo, Señor, seas tú, Padre, trabajando en los corazones y en las mentes, tanto de los sobrevivientes como de las familias. Que seas tú, Padre Celestial, guiándoles a tu verdad. Que seas tú, Señor, llevándoles, Padre Celestial, a un encuentro contigo, genuino y verdadero. Un encuentro en que ellos puedan entender, mi Dios, que a pesar de la crisis y de la tragedia, tú tienes propósito con ellos. Tú tienes, Señor, plan con ellos. Y que tu misericordia se extiende también a ellos. Son seres humanos, Dios. Fueron personas que perdieron la vida. Fueron personas, Padre, que partieron de esta tierra. Pero los quedaron vivos y sus familiares, Señor, todavía tú tienes propósito con ellos. Te pedimos, Señor, por cada familia de esta ciudad, por cada familia de este país, que seas tú, Señor, tratando con nosotros, fortaleciéndonos, obrando conforme al corazón, Señor, de cada persona, conforme a tu propósito. Que seas tú, Señor, tratando, Dios, con los gobernantes, tratando con las autoridades, tratando con el gobierno de esta nación. Y que seas tú llevándoles, mi Dios, trayéndoles y redarguyéndoles, Padre Celestial, a tu palabra y al temor hacia ti. Te pido, Dios, por los que han de venir a este estudio, tráelos en bien, cuídalos, guárdalos. Las personas, Señor, que no podrán llegar, tú conoces las razones, y aquellos que nos sintonizan por Facebook y otros medios, que sea tú bendiciéndoles, Señor, que ellos puedan ser edificados a través del estudio de tu palabra, y que nosotros podamos ser de instrumento, Padre Celestial, para bendecir sus vidas. La gloria y la honra te la damos a ti, solamente tú la mereces. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Jesucristo y por la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Bien, esta noche vamos a estar hablando sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Vamos a estar hablando sobre ese tema. La semana pasada estuvimos hablando sobre la fe. La fe hacia Dios. Hablamos de que sin fe es imposible agradar a Dios. Hablamos que la palabra pues declara que cuando nos acercamos a Dios nos tenemos que acercar a Él creyendo que le hay. Y hablamos sobre este tema de la fe. Y fue un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Estoy trayendo esta serie de estudios porque es una serie de estudios que tiene que ver con el crecimiento de la vida cristiana. Y esto es algo que nosotros debemos estudiar toda la vida. Tanto para los recién convertidos, los 100, ¿verdad? Creyentes, como para el que lleva mucho tiempo en el Evangelio. Estos son tópicos que no pasan de moda, porque la palabra no pasa de moda, la palabra nunca deja de ser. Así que vamos a estar hablando sobre esto, sobre qué es el pecado. Vamos a estar leyendo unos textos bíblicos, vamos a estar en la palabra, y luego vamos a entrar al estudio como tal. ¿Ok? Pero antes, me gustaría que cada uno de ustedes expresara que ustedes entienden qué es el pecado, a su manera, en sus propias palabras. Xavier. Pecado para mí es hacer algo que no le agrada a Dios. Pecado es aquello que se hace y que no agrada a Dios. ¿Ok? Ida. Bueno, el pecado es que las cosas malas que uno hace, y a veces uno se da cuenta que las hace, pero como que dice, Señor, perdóname, pero ya pequé. Pero son cosas que pasan, cosas pero que no agradan al Señor, porque el pecado no agrada al Señor. Cosas que hacemos consciente o inconscientemente, pero que no agradan a Dios. Y que aunque las hacemos, sea consciente o inconscientemente, decimos, wow, ya lo hice, ¿verdad? Ya cometí el error. Pero el hecho de que lo haya hecho y el hecho de que lo hayas reconocido no significa que deje de desagradar a Dios.
desagrada a Dios, ¿verdad? Va en contra de Dios, pero la ventaja de reconocerlo es que, bueno, reconocerlo y apartarse, ¿no? La palabra dice que el que confiesa su pecado al Señor y se aparta, haya misericordia. ¿Ok? Ajá. Lena. Bueno, todo lo que hacemos que Dios ha establecido en la Biblia que no es correcto, que no le agrada. Todo lo que el Señor ha establecido en la palabra que es de desagrado a Él, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Hay unos versículos que me llaman mucho la atención y me gustaría traerlos al estudio. Y son los siguientes. Dice, nos están escribiendo, el pecado es el cometimiento de alguna ofensa a los mandatos u estatutos o designios divinos. Maribel nos escribe, Dios te bendiga, a través de Facebook, y ella dice que el pecado es el desobedecimiento, la transgresión a los estatutos o a los designios establecidos por Dios. Amén, claro que sí. Tomando todas estas cosas que hemos dicho, es cierto, todo eso es pecado, pero a veces pensamos que el pecado está relacionado únicamente con cosas mayores, con cosas que no son simplezas. Por ejemplo, a veces decimos una mentirita blanca, eso no es pecado. Bueno, mentira es mentira, sea que le digas con intención blanca o negra, azul, violeta, del color que la quieras poner. Una mentira es una mentira. Quiero enviarle saludos a Robert. Robert, Dios te bendiga, nos está escuchando también a través de Facebook. Amén. También queremos saludar a José Ayala. Dios te bendiga, José. Un placer tenerte. Pero la Biblia declara varias cosas en cuanto al pecado. En un momento dado aquí dijimos que la palabra pecado en griego, amartía, amartiología es el estudio del pecado. Amartía es pecado. En griego el concepto es errar al blanco. Habíamos hablado de que es como tirar una flecha a un target y esa flecha no da en el blanco. Por lo tanto, esa flecha erró, se desvió. Por lo tanto, no cumplió con el propósito para el cual fue diseñada, que fue dar en un target, en un blanco. Así que ese es el concepto desde la perspectiva de la definición y la etimología de la palabra griega martilla, que es pecado. Pero la palabra dice más de eso. La Biblia dice que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. La Biblia dice, hay de aquel que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hay de aquel que tiene lo dulce por amargo, lo amargo por dulce. Y hay de aquel que a la luz le llama tiniebla y a las tinieblas le llama luz. Así que miren qué sencillo. Porque pensamos que pecado solamente está relacionado con mentira, con adulterio, con fornicación, con depravación sexual, depravación moral. Pero saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que ahí el concepto de pecado obviamente se amplía mucho más, se extiende mucho más y es más de lo que nosotros pensamos que puede ser. ¿Ok? Mandamos saludos a Cindy, Dios te bendiga, Mimi, también a Janet Rosario que nos está viendo, Dios te bendiga. Así que envuelve mucho más que un concepto. ¿Por qué? Porque nosotros catalogamos el pecado y obviamente la palabra catalogar, valga la redundancia, tiene que ver con categoría. Nosotros categorizamos el pecado, ¿verdad? No vemos de la misma manera a uno que se robó $100 a uno que haya cometido un asesinato. Para nosotros, el asesino merece la muerte. El que robó los 100 pesos, no, ¿verdad? Pues categorizamos el pecado, pero tan culpable es el que mata como el que roba. El que miente como el que viola, como el que abusa. Así que para Dios pecado es pecado, no hay pecado grande y pecado pequeño. Que nosotros lo categorizamos, claro que sí. ¿Por qué? Porque uno tal vez tenga unos efectos sociales más fuertes que otros, ¿verdad?
por ejemplo, lo que pasó en Orlando, fueron 50 y pico de personas muertas, tantos heridos, pues es una masacre, ¿verdad? Pues obviamente es algo que afecta no tan solo a las familias de aquellas personas que fueron pues victimizados, sino que afecta a la sociedad como tal de Orlando, afecta a la sociedad de los Estados Unidos, afecta a la sociedad homosexual, afecta a la sociedad eclesiástica. ¿Por qué? Porque todos somos parte de la sociedad y de una u otra forma nos afecta a todos. Así que el pecado es algo que tarde que temprano nos alcanza y que nos va a afectar a todos en un momento dado. ¿Ok? Sin embargo, la palabra dice que el que se arrepiente, confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Así que vamos a unos textos bíblicos. Vamos a Romanos capítulo 3, los voy a estar mencionando para que ustedes allá donde nos están viendo también lo tengan y puedan compartirlo con nosotros, pueden escribirnos. Wandy Figueroa, Dios te bendiga, Wandy, gracias por estar con nosotros en sintonía. Romanos capítulo 3, 3:23. Vamos también a Romanos 6:23. Vamos a Isaías 59:2. Vamos también a Isaías 53:6. ¿Isaías qué? Isaías 59:2. Isaías 53:6. Primera de Juan 1:8. Okay, vamos a ver esos 5 textos por ahora para comenzar. Allá en tu casa tú los puedes buscar también, los puedes leer y puedes compartir con nosotros a través del chat, ¿sí, correcto? Facebook. A través del Facebook, del chat de Facebook. Bien, un voluntario que me lea Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ok. A veces nos pensaremos y a veces, yo sé que esto ha surgido mucho la pregunta en mucha gente, creyente y no creyente, y es una pregunta que me han hecho mucho en los seminarios, en las universidades, en los institutos bíblicos. ¿Por qué nosotros teníamos que pagar las consecuencias del pecado de Adán y Eva? ¿Ok? ¿Por qué si fueron Adán y Eva los que pecaron, nosotros estamos pagando los platos rotos? Pues bien, les voy a explicar porque nosotros no estamos pagando platos rotos realmente. Eso sonaría a que Dios es injusto y que Dios nos hizo culpable a todos juntamente con nuestros primeros padres. Bien, esto es un poquito más simple más simple que echarle la culpa a Dios. O echarle la culpa a Adán o a Eva o al mismo diablo. ¿Ok? Cuando Adán y Eva fueron creados el primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra. Así que ellos representaban a toda la humanidad existente después de ellos. Así que Adán y Eva, nuestros primeros padres, ellos pecan, desobedecen a Dios, se abren sus ojos a la maldad y obviamente hay unas consecuencias. ¿Por qué entonces la humanidad hereda la naturaleza pecaminosa? Bueno, porque a nosotros ser descendientes de Adán y Eva, nuestros primeros padres, y a ellos desobedecer y pecar, a nosotros como descendencia se nos imputa la culpabilidad. ¿Por qué se nos imputa? Se nos impone, se nos pone el sello, porque ellos eran los representantes de toda la humanidad. Ahora bien, la palabra dice que por el primer Adán entró el pecado, mas por el segundo hallamos que perdón y reconciliación con Dios, ¿verdad? Lo estoy parafraseando. Ahora bien, así como en Adán y Eva a nosotros se nos imputó o se nos imputa la culpa y el pecado, y por ende nacemos con la herencia de nuestra naturaleza pecaminosa, y déjeme decirle que el hombre nace con la naturaleza pecaminosa no porque peque,
Por el contrario, el hombre peca porque tiene una naturaleza que pecaminosa, una naturaleza caída, que es de continuar mal, dice la Biblia, ¿verdad? ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, creemos a Cristo, lo confesamos, le servimos y alineamos nuestra vida a la palabra de Dios, la Biblia dice que Cristo vino a reconciliar al hombre para con Dios, con el Padre. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, muere para redimir al hombre de su culpa y de su pecado, como también muere para redimir la creación. Recuérdense que el hombre, pues, con el sudor de su frente, ganaría el pan de cada día, la mujer daría luz con dolor, y la tierra daría espinas y abrojos, y al diablo se le dio una sentencia en Génesis 3:15 que se cumple en la crucifixión de Cristo. La palabra dice que Dios le dijo a Satanás: pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer, tú le herirás en el calcañar y ella te herirá en la cabeza. Eso se cumplió en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le da el golpe a Satanás en la cabeza. Cristo es herido en el calcañar, y el hombre es reconciliado con Dios. ¿Qué sucede? La palabra dice que por Cristo somos pues justificados, que por la fe somos pues justificados para con Dios en el sacrificio de Cristo. Pues Cristo murió, resucitó, en él no hubo pecado. Estaba relacionado al pecado en el sentido de que él llevó la culpa, pero no que pecó. ¿Qué pasa? Cuando Dios mira al hombre redimido, al hombre que ha querido a Cristo, lo mira a través del sacrificio de Cristo. Ya no ve en el hombre ese pecado, sino lo que ve es la sangre de Cristo que ha cubierto a ese hombre que ha creído, que ha sido redimido, y que su pecado ha sido ¿qué? La culpa de su pecado y el pago de su pecado ha sido pagado por Cristo en la cruz del Calvario. Así que la justicia y el acto de justificación en Cristo Jesús hecho en el Calvario se nos imputa a nosotros cuando creemos a Cristo. Así como se nos imputó la culpa de nuestros primeros padres, la justificación o el acto de declararnos justos por cuanto Cristo murió justo y sin pecado para redimirnos, se nos imputa en el sacrificio de Cristo. Por eso es que la Biblia habla del primer Adán y del segundo Adán. Así que por unos entra el pecado, por uno entra el pecado, por el otro entra ¿qué? La justicia, la reconciliación, la regeneración, la justificación, la reconciliación para con Dios. Así que en Adán se nos imputó el pecado, en Cristo se nos imputa ¿qué? Justificación. ¿Ok? Por eso es que entonces nosotros somos ¿qué? Justificados a la hora de aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, y ya entonces el pecado no tiene ¿qué? Soberanía sobre nosotros. No significa que no estemos expuestos a pecar, porque estamos en una naturaleza caída, pero sí Cristo hizo provisión a través de su sacrificio y a través del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos vencer a ¿qué? El pecado, la tentación. Y valga la redundancia, la tentación no es pecado, pecado es ceder, acceder a la tentación. El hecho de que seamos tentados no significa que estemos pecando. Ahora, ¿cuándo es que yo peco? Cuando yo cedo a la tentación. ¿Ok? Cuando yo cedo a la tentación. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante. Pues Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de ¿qué? De la gloria de Dios. Obviamente cuando el hombre peca en el huerto del Edén, el hombre es desterrado ¿de qué? Del huerto del Edén. Fíjense que el hombre es quien es desterrado de la presencia de Dios. La presencia de Dios se queda allí en el Edén. Dios pone unos querubines, guarda el lugar, está perdido, no se sabe dónde está. ¿Ok? Y el hombre es desterrado del Edén. Significa que al ser el hombre desterrado del Edén, está siendo desterrado de la presencia de Dios. Está siendo el hombre desterrado del privilegio de caminar, de andar, de tener relación con Dios. Porque eso fue lo que hizo el pecado. El pecado quebrantó, el pecado rompió la relación que había entre Dios y hombre. Claro, Dios a través del Hijo y a través del sacrificio de Cristo, entonces reconcilia, establece, ¿verdad?, un proceso de reconciliación para con el hombre. Eso quiere decir que Dios siempre se ha interesado en el hombre, ¿verdad? Y siempre es Dios que ha buscado al hombre.
Ahora bien, si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, si nosotros no creemos a Cristo en nuestro corazón, si nosotros no confesamos a Cristo como Salvador, obviamente, y si el Espíritu Santo no viene a morar en nosotros, nosotros no hemos sido reconciliados para con Dios. Por lo tanto, hace falta hacía falta un acto, un sacrificio único y perfecto para que el hombre pudiese ser redimido y ser reconciliado con Dios. Ese sacrificio lo hizo Cristo. Por eso es que Pablo dice que el sacrificio de Cristo es hecho una sola vez y para siempre, y que ya no hace falta más sacrificios. Porque ahora tenemos uno que hizo un sacrificio perfecto, uno que entonces viene a ser intercesor y sacerdote ante el Padre por nosotros. ¿Ok? Bien. Queremos saludar también a Edgar Jusino. Tiger nos está mirando. A Mari Figueroa Soto. Dios te bendiga, Mari, mi prima. I love you. Te amo. ¿Ok? En cuanto a eso que hemos hablado, ¿qué ustedes comentarían? Xavier, Ida, Lena. Bueno, gracias que Jesucristo vino para ayudarnos a nosotros y morir por nosotros y nosotros estar con Él y estar un poco limpio de pecado, ¿no? Qué bueno. Gracias al Señor. Ida lo que dice que gracias a Dios, por misericordia de Dios, que somos, ¿verdad? Que estamos, exacto, con Él y que ya pues siempre vamos a pecar porque no somos perfectos. Ajá. Pero al menos uno peca y Señor, perdóname porque pequé, pero no volvemos a hacer lo mismo que pecamos. Claro. En este proceso de conversión tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye de pecado. La Biblia dice, y Pablo le dice a la iglesia, no contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellado el día que creíste. Quiere decir que cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador, creemos a Jesucristo, lo confesamos, el Espíritu Santo viene a morar literalmente en la persona, ¿no? Por eso la palabra dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces ya no tan solo nos redarguyó para nosotros creer al sacrificio y aceptar el sacrificio de Cristo. Ahora el Espíritu Santo mora en nosotros y nos redarguye de cualquier pecado que podamos estar cometiendo o tengamos la intención de cometer, y es como una alarma, es como una alerta que nos dice no lo hagas, lo que estás haciendo está mal. Por eso la palabra dice que el Espíritu Santo no contristéis, no os entristezcáis, ¿verdad? No provoques tristeza en el Espíritu Santo que mora en ti, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Imagínate, Dios mora dentro del creyente a través de la persona del Espíritu Santo, y Cristo mismo mora en el creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Jesucristo le dijo a los apóstoles, me voy, pero no os dejaré solos, os enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, y vendré a vosotros y estaré en vosotros. Y ese Espíritu Santo, cuando nosotros fallamos, obviamente somos seres humanos. Mire, todos los días nosotros pecamos, sea de lengua, de palabra, de conducta, de pensamiento, pero todos los días cometemos un error. Sea pequeño o grande, sea que la gente lo sepa, sea que no lo sepa nadie, sea que esté en nuestra mente, pecamos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye y nos insta, como dice Ida, nos insta que no volvamos a cometer ese pecado. ¿Ok? Más adelante vamos a hablar lo que es pecar voluntariamente, de la persona que peca voluntariamente, deliberadamente, de la persona pues que tiene una debilidad y está luchando con esa debilidad, y de la persona pues que le gusta vivir en el pecado o que simple y sencillamente peca por ignorancia. ¿Ok? Xavier, ¿qué tú nos dices? Léelo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese texto era lo que estábamos hablando. Ahí está la culpa imputada. Léelo otra vez. ¿Cuál es ese? 5:12 de Romanos. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por cuanto el pecado pasó al mundo por un hombre, al entrar el pecado de la humanidad, ¿entra qué? La muerte. Muerte física y muerte espiritual. ¿Ok? Así, por eso que la palabra dice que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y eso es lo que estábamos hablando, la culpa, ¿verdad? La muerte, la consecuencia del pecado y la culpa que es imputada al hombre. Pero por Jesucristo todos somos ¿qué? Redimidos, somos salvos, podemos vencer el pecado y las consecuencias del pecado. No significa que el creyente no vaya a morir, todos vamos a ir a la tumba, claro que sí. Pero el fin eterno del creyente y de aquel que no es creyente o de aquel que es inicuo, obviamente el fin es diferente. ¿Okay?
Esto no significa que tú no vayas a cometer errores. Esto no significa que posiblemente tú no vayas a pecar. Esto no significa que tú no vayas a cometer un error craso que afecte tu vida. Claro que sí. Pero la Biblia dice que, la palabra dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Si alguno pecare, abogado tienes para con el Padre, Jesucristo. ¿Verdad que sí? El que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Así que si has pecado, si has cometido algún error, mira, obviamente debe de haber un arrepentimiento, y arrepentimiento no es otra cosa que sentir dolor en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestra alma, en nuestro espíritu, por una acción que hayamos tomado, sea pequeña, sea grande, sea de pensamiento, de palabra, de conducta. Todo pecado tiene perdón, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahorita voy a hablar un poquito de lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si no nos da tiempo hoy, pues el próximo miércoles te invito a que sigas sintonizándonos, porque sé que este tema no se va a acabar hoy. Pero si tú pecaste, créeme que el Señor está intercediendo por ti a la diestra del Padre, y tú puedes arrepentirte, puedes humillarte, y Dios te perdona. El problema muchas veces con el ser humano, con nosotros, es que aunque Dios nos perdona, nosotros no nos perdonamos a nosotros mismos. Entonces, si Dios ya te perdonó, ¿por qué te tienes que seguir acosando? ¿Por qué te tienes que seguir torturando cuando ya Dios te perdonó? Tienes que creer el perdón de Dios, y tienes que entender que te tienes que perdonar a ti mismo. ¿Por qué? Porque la persona que no perdona y no se perdona a sí mismo se va a retrasar, se va a caer y se va a quedar estancado en el camino. Y Dios no te hizo a ti para que te quedaras caído. Fácil es caerse, difícil es levantarse. Pero aquel que se levanta tiene una experiencia que lo lleva a creer aún más por convicción propia que por teoría. Claro, si puedes evitar caer, evítalo. Pero si no, créeme que te puedes levantar. Y Dios no te creó para que te quedas caído, sino para que te levantes y ayudes a otro a levantar. Muy bueno ese versículo, Xavier. Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es lo que estábamos diciendo. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. La Biblia dice que el diablo vino a matar, a robar, a destruir. ¿Ok? La Biblia dice que el padre de mentira vino a matar, a robar, a destruir, pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido. ¿Ok? ¿Qué se había perdido? La relación del hombre con Dios, la comunión del hombre con Dios. ¿Qué se había perdido? La vida del hombre. ¿Ok? La esperanza del hombre. Pero Cristo vino a salvar. Cristo vino a rescatar. Cristo vino a pagar el precio por tu culpa y la mía. Yo quiero que tú entiendas algo. Cristo muere en la cruz del Calvario no porque el diablo exigía ese sacrificio. Quien exigía y demandaba ese sacrificio era Dios. ¿Ok? Obviamente, si hubiese sido por el enemigo, Cristo no llega a la cruz del Calvario. Trató de impedirlo cuando fue tentado, cuando fue a tentar a Cristo en el desierto. Trató de impedirlo cuando el mismo Pedro se pone ante Cristo y le dice: a ti no te va a pasar esto, tú no vas a morir, prefiero morir yo por ti. Y Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque Dios, el Señor Jesucristo, sabía que había venido y era necesario que muriera en la cruz del Calvario para reconciliar al hombre con Dios. Si Cristo no muere en la cruz del Calvario, la historia sería otra. ¿Ok? Pero que es bueno que hay noticias, porque si te has apartado o estás apartado por la razón que sea, a mí no me interesa, y no creo que a Dios tampoco le interese. A Dios lo que le interesa es que tú puedas reconciliar tu vida con Él y que tú puedas vivir una vida plena en el Evangelio. Lo que pasó, pasó. El pasado se quedó en el pasado. No permita que tu pasado te detenga en tu presente y evite tu futuro. No. ¿Okay? Vamos a Isaías 59:2. Isaías 59:2. Yo también te amo, Edgar. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Léelo otra vez. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire lo que dice el profeta Isaías al pueblo de Israel, y esto aplica obviamente a todos los seres humanos.
Hay cosas que le aplican a Israel, pero va a haber otras cosas que nos van a aplicar a nosotros y a todo ser humano. Isaías dice, vuestras debilidades han causado división entre Dios y ustedes. Y encima de eso, vuestro pecado los ha librado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado separa a Dios del hombre, ¿verdad? El pecado del hombre evita que Dios se manifieste en nuestras vidas, evita que Dios obre en nuestras vidas, evita que Dios haga con nosotros lo que nos llamó a hacer. Yo soy de los que predico que hay dos propósitos fundamentales, y esto yo lo he dicho un par de veces ya aquí, que hay dos propósitos fundamentales de Dios para con hombre. Número uno es salvarte, librarte de la segunda muerte, de la muerte eterna, de la condenación en el infierno, ¿ok? Salvarte, que tú puedas conocer a Cristo, que tú puedas ser reconciliado con el Padre a través del sacrificio de Cristo, y que tú puedas vivir una vida plena y comenzar a gozar de la salvación aquí y ahora, ¿ok? Número dos, que después que tú creas a Cristo, que tú lo tengas, que tú le sirvas, que tú seas un ministro, que tú seas un discipulador, que tú seas una trompeta, que predique y ministre a otros esa salvación que tú recibiste. Por lo tanto, hay dos llamados fundamentales. Número uno, arrepentimiento. Número dos, a predicar esa verdad bíblica, a predicar el Evangelio de Jesucristo para que otros alcancen lo que llegó a ti, la salvación. ¿Ok? Ahora bien, cuando el hombre no tiene a Dios, lo priva no tan solo de la vida eterna, lo priva de gozar de todas las bendiciones y los beneficios que implica servir a Dios. Y no estoy diciendo que en este mundo no vamos a tener problemas. Si yo te predico o alguien te predica que esto es un camino de rosa y que las rosas no tienen espinas, te mintió. Esa es la realidad. Ahora, yo lo que te estoy diciendo es, escúchame bien, y te cito lo que dijo Cristo. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Verdad? Cristo dijo, venid a mí los que estén cansados y cargados, que yo os haré descansar. Por lo tanto, el cansancio va a llegar. Por lo tanto, la aflicción va a llegar, el dolor va a llegar. La diferencia es Cristo en nuestra vida. La diferencia es lo que puede hacer el Señor en nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? ¿Por qué? Por haber arrepentido de nuestro pecado y creerle a Él. Tampoco estoy diciendo que el pecado no va a estar a la puerta. ¿Ok? Hay un dicho por ahí que al árbol que le tiran piedras es el que lleva fruto. Imagínate. Así que el enemigo se va a ensanchar en contra de todo aquel que crea a Cristo. No tan solo que cree en Cristo, una cosa es creer en Cristo, otra cosa es creerle a Cristo. Cuando nosotros creemos en Dios, pues todo el mundo cree en Dios, ¿verdad? Pero creerle a Cristo es entregarte, confiar en Él y rendir tu voluntad a la voluntad de Él. Y eso es lo que muchas veces nos cuesta y se nos hace difícil. ¿Algún comentario ustedes? ¿No? Bien, ¿Leo? Sí, yo quiero decir algo. Pues di algo. Si cuando cuando aceptamos a Cristo como Salvador en nuestra vida, dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ajá. ¿Por qué se nos hace tan difícil caminar en el Espíritu? Porque la Biblia dice que tenemos que caminar en el Espíritu. Ajá. Siendo que Jesús caminó en el Espíritu, no se halló pecado en Él. ¿Cómo es que al cristiano se le hace tan difícil Caminar en el Espíritu? ¿Por qué al cristiano se le hace tan difícil? Fíjate, eso me trae a la memoria Pablo. Pablo dice, estamos en la carne, pero no tenemos que vivir una vida de carnalidad. Pablo hace la diferencia de que estamos en la carne. Esto es carne. Y andamos en la carne. ¿Ok? Ahora, vivir carnalmente es vivir según qué, la naturaleza pecaminosa, en pecado. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Y tú dices que a Cristo se le hizo fácil. Bueno, a Cristo no se le hizo fácil. No fue que se le hizo fácil. No, porque la palabra dice que Cristo fue tentado en todo, ¿ok? Y fue tentado como hombre. Sí. ¿Por qué se nos hace tan difícil? Por el hecho de que simple y sencillamente tal vez no llevemos una vida devocional como la palabra requiere que la llevemos. Para yo vencer, yo tengo que tener intimidad con Dios. Yo tengo que orar, hablar con Dios. Y orar no es un monólogo, orar es hablar con Dios. Yo tengo que leer la palabra, estudiar la palabra, meditar en su palabra, congregarme,
negarme a sí mismo. Cuando la carne diga que sí, yo digo que no. La Biblia dice que esto es una lucha, que el espíritu está luchando siempre ¿con qué? Con la carne, ¿verdad? Nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne para nada está dispuesta. La carne para lo que está dispuesta es ¿para qué? Para lo malo, para el pecado. Entonces, exacto, ¿tú me entiendes? Entonces, pues, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que obligarnos, tenemos que impulsarnos, tenemos que negarnos a sí mismo. Cristo lo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este concepto de tomar su cruz cada día y sígame tenía que ver con lo que era el discípulo y el maestro. El alumno, pues, va a la clase. Yo expliqué esto una vez aquí. El discípulo tenía que hacer como hacía su maestro. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme, está diciendo, si tú vas a creer en mí, si tú vas a creer a mí, y me vas a seguir y vas a ser mi discípulo, tú tienes que estar dispuesto a vivir la vida que yo vivo. Tú tienes que estar dispuesto a dejar lo que yo te diga que deje. Tú tienes que estar dispuesto a andar, a caminar, a hablar, a comer lo que yo como, lo que yo hablo, lo que yo ando, como yo camino. Porque un discípulo era diferente a un alumno. Entonces el Señor nos está llamando a que seamos discípulos y hagamos discípulos. Entonces la palabra dice que tenemos que a la gente forzarlos a entrar. ¿Por qué? Por el camino estrecho. Entonces tenemos que obligar a esta carne mediante la oración, mediante la meditación, mediante el congregarnos, mediante el estudio bíblico, mediante el altar familiar, que eso se ha perdido mucho. Llevarnos a una relación con Dios. Si no tenemos intimidad, si no tenemos una vida devocional constante y diaria, no vamos a poder. Entonces el Señor dice, te tienes que negar a ti mismo. Ahora mismo es más fácil que yo me quedara durmiendo. Yo me tiré a orar hoy y me quedé dormido. Y yo en mi casa. Es más fácil que tú te quedaras en tu casa. Era más fácil que Xavier no viniera después de estar trabajando en mecánica todo el día. Yo tuve un día bien pesado. Tú tuviste un día bien pesado. Y cociné y me acosté a dormir. Cocinaste y te acostaste a Me dormir. puse el reloj para las 6:30. ¿Verdad? Y yo digo, ay, estoy cansada, pero me voy. Pues Lena trabajó todo el día de pie, bregando con gente. ¿Qué es más fácil? Quedarte en casa. Era más fácil yo no tener que estudiar esta lección. Era más fácil yo no tener que hacer esta reunión y decir, ¿sabes qué? Que cada quien busque por lo suyo. Exacto. Eso es más fácil. Pero si yo entiendo el compromiso que yo tengo con Dios, si yo soy consciente de la responsabilidad y del llamado que Dios ha hecho a mi vida, pues mira, así venga uno, como vengan 20, yo voy a estar aquí todos los miércoles, si es que no me muero. Amén. Ustedes están honrando a Dios. La palabra dice, aún los que nos están escuchando por internet y por Facebook, tú estás tomando este tiempo para escuchar esta palabra. La Biblia dice que Dios honra al que le honra y que Dios se acerca a todo aquel que se acerca a Él. Y el Señor dijo, ¿sabes qué? Sigue en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Ahora, ¿qué dijo Cristo? El que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que creyere en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, yo tengo que tomar la decisión. Si le sigo y creo y soy beneficiario de todo lo que Él promete para mí, o simple y sencillamente me rindo, soy uno más, me quedo como si nada y que otros reciban la bendición. Cuando Dios está dispuesto a bendecirnos a todos. De que hay que pelear con el cansancio, hay que pelear con el deseo, hay que pelear con el sueño, hay que pelear, pues claro que sí. Pero ven, gente, ¿acaso no lo hacemos para otras cosas? Para trabajar, aunque estemos enfermos vamos a trabajar. ¿Verdad? ¿Por qué qué? Porque tenemos que trabajar. ¿Sabes por qué? Porque si no trabajas no te pagan. Y si no te pagan tú no puedes pagar la renta, no puedes hacer compras, no puedes mantener a tus hijos, no puedes comprarte ropa, no puedes subsistir. Ahora mismo ni pagan por enfermarte. ¿Verdad? No te pagan el día. Ya, si antes pagaban enfermedad, ya ni eso. ¿Ok? Entonces tú dices, si yo no trabajo, mi vida va a ser un caos. No voy a poder vivir. ¿A dónde voy a ir a parar? Pues mira, vamos a pensar esto de la perspectiva espiritual y literal. Si yo no le sirvo a Dios, ¿a dónde yo voy a parar? Si yo no creo en Jesucristo como mi Salvador, ¿a dónde? ¿Qué dice la Biblia que va a ser mi destino? Cuando la palabra dice que en Cristo hay vida eterna, más fuera de Cristo lo que hay es ¿qué? Muerte. Entonces, yo soy de los que creo, y yo pienso de esta manera, yo soy de los que creo que yo tengo que vivir mi vida para el día de mi muerte. Y ustedes dirán, ¿pero qué es eso? Si yo tengo que vivir mi vida, cada día que yo vivo, yo lo tengo que vivir para el día de mi muerte. Yo tengo que vivir cada día a plenitud. Yo tengo que vivir cada día pensando que un día voy a morir. Entonces, todos los días envejecemos, todos los días nos ponemos viejos. Ya desde que yo fui concebido en el vientre de mi madre, yo empecé a envejecer. Desde el día en que fui creado en la barriga de mi madre, ya yo empecé a envejecer. Cada segundo yo me pongo más viejo.
Así que cada segundo se me va la palabra. Mi vida se va, lo que dicen cuánto tú puedes vivir. La expectativa de vida. La expectativa de vida se va acortando. Entonces yo hago arreglo, espérate, yo quiero que mi meta, que mi casa esté salda, para cuando yo me muera, pues mi esposa no tenga esa deuda. El pagar el servicio fúnebre para que la vida no se quede con una deuda de 50,000 pesos. Dejar todo preparado para mis hijos, para mi esposa. ¿Por qué? Porque cuando yo parta, yo quiero que todo quede siga en orden. Entonces, pero cuando yo parta, mi vida va a estar en orden con Dios como para yo proseguir mi vida eterna cerca de Dios, o mi vida va a estar en desorden y en pecado. Y a la hora en que yo parta o Cristo venga por su iglesia, entonces yo me pierda. Pues entonces si yo tengo que ir a trabajar para sostener mi vida en esta tierra, ¿cuánto más yo no voy a trabajar para sostener mi vida espiritual y que cuando yo muera yo vaya a morar con el Señor? Pensemos un poquito en eso. Yo no estoy diciendo que seas irresponsable con tu trabajo. No, yo no estoy diciendo que seas un irresponsable con tu familia. Por el contrario, la Biblia dice que el que desea ministerio, buena cosa desea, pero que atienda bien su casa. Y si yo no atiendo bien mi casa, no puedo atender bien la iglesia del Señor. Así que el que sea ministerio, el que desea ser pastor, evangelista, misionero, lo que quiera hacer en el Señor, primero tiene que trabajar con su casa. Amén. Entonces, pero yo debo de vivir mi vida, obviamente, para ese día de partida. Y se nos hace difícil, simple y sencillamente, porque es más fácil hacer lo malo. Y porque... gente, si tú tienes que entrar a las 7 de la mañana a trabajar, te vas a levantar a las 4 para dar 1 hora y para leer la Biblia 1 hora. La carne dice tienes que descansar. Sin embargo, mi experiencia ha sido cuando yo he trabajado o cuando trabajaba, que yo me levantaba temprano a orar y a leer la Biblia y estaba nítido todo el día, fortalecido. Cuando no lo hacía era cuando más sueño tenía, más cansancio tenía. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que es nuestra fortaleza, literalmente en todo. ¿Ok? Vamos a Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros estábamos perdidos. La humanidad estaba perdida. Pero en él, Jehová cargó todo el pecado de la humanidad. ¿Qué está diciendo esto? Que el Señor llevó la cruz del Calvario y pagó la culpa de tu pecado. Por eso es que el sacrificio de Cristo se le llama un sacrificio vicario. Un sacrificio vicario es un sacrificio sustituto y que se hizo única y exclusivamente con el fin de librar a alguien de tal condena por tal pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo murió por los adúlteros, por los borrachones, por los mentirosos, por los ladrones, por Raimundo y todo el mundo. Cristo pagó en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad. Escucha esto. Cristo pagó en la cruz del Calvario el pecado de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último tiempo. Y no tan solo murió por el pecado cometido de la humanidad, Cristo hasta murió por el pecado que no se iba a cometer o que no se cometa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pecado, toda depravación, lo peor que tú te puedes imaginar que puede hacer un ser humano, por eso Cristo pagó en la cruz de Calvario. Cristo pagó por el asesino, Cristo pagó por el violador, Cristo pagó pero por el pedófilo, Cristo pagó por la prostituta, Cristo pagó por todo pecado de la humanidad. Él llevó la culpa en la cruz de Calvario. Escucha bien, Él llevó la culpa tuya y mía en la cruz del Calvario. Entonces, tú y yo no podemos pagarle a Dios lo que hizo por nosotros a través del Hijo. Tú eres bien caro y yo soy bien caro. Imagínate lo caro que somos, que a Cristo le costó sangre. Ese es el valor que Dios nos dio. Somos invaluables.
no tenemos valor, es lo que quiero decir. O sea, el sacrificio de Cristo no tiene precio, no se puede cuantificar. A Él le costó sangre. Y Él no está pidiendo que tú te sacrifiques Él no está pidiendo que te sacrifiques en una cruz. Él no está diciendo que te crucifiquen. Hay gente por ahí en ciertos festivales, en ciertos países que literalmente se crucifican. Yo no tengo que hacer eso, ya Cristo lo hizo por mí. Ahora, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que negarme el pecado. Yo tengo que honrar ese sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. ¿Cómo? Negándome al pecado. Amén. Adalberto, Dios te bendiga, nos manda saludos. Te saludo, te bendigo en nombre del Señor. Alexander también, Alexander Torres, Dios te bendiga. Carlos Ramírez, Dios te bendiga. Evangelista Luis Bonilla, saludo, te bendigo. José Pacheco, te bendigo. Vamos a Primera de Juan 1, Primera de Juan 1:8. Primera de Juan 1:8. Si ustedes quieren comentar, si tienen alguna pregunta, incluso si difieren de algo, lo pueden comentar, lo pueden decir. Así que escríbanos, no tan solo envíen saludos, hagan preguntas, hagan comentarios. Si quieren citar algún texto bíblico, lo pueden hacer. Dicho sea de paso, para la gente que nos está viendo y está en vivo, y valga la redundancia, estamos transmitiendo en vivo. Mi número de teléfono es 407-431-1815. 407-431-1815. Te puedes comunicar conmigo en cualquier momento. O me puedes escribir al P.O. Box 5296. Deltona, Florida 32728. P.O. Box 5296, Deltona, Florida 32728. Nos puedes escribir ahí. Si quieres pedir oración, lo puedes hacer. Si lo quieres escribir de forma anónima, o sea, obviamente, déjame saber quién eres, pero si quieres que presentemos tu petición de forma anónima, también lo vamos a hacer. Estamos todos los miércoles de 7 a 7:30 orando y de 7:30 a 8 estamos orando y de 8 a 9 el estudio. A veces se extiende un poquito más, pero estamos todos los miércoles, escúchame, todos los miércoles de 7:30 a 8 en oración y de 8 a 9 estudios bíblicos de la palabra. Y te puedes comunicar al 407-431-1815. Si no te contesto, deja un mensaje, deja un texto y me comunicaré contigo a la mayor brevedad. También puedes escribirnos al P.O. Box 5296, Deltona, Florida, con el zip code 32728. Amén. 28. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. ¿Quién lo tiene? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Miren, esto es bien importante. Y Xavier acaba de leer, hermano Xavier acaba de leer aquí lo que dice la palabra en 1 Juan 1:8. Y Juan lo que está diciendo es: si tú dices que tú no tienes pecado o que tú no eres pecador, tú eres un mentiroso. ¿Y hace a Dios qué? Mentiroso. Porque todos ¿qué? Cometemos pecado. Y todos estamos sujetos a una ¿qué? A una naturaleza ¿qué? Caída. Yo lo voy a volver a leer. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, en nosotros. Mire, gente, ¿usted ha escuchado alguna buena persona que dice: yo no miento? Es la primera mentira. Esa es la primera mentira. Ahora, si tú me dices a mí: yo acostumbro a no mentir o yo trato de no mentir, es más pasable. Porque que todos consciente e inconscientemente, todos mentimos. Y les voy a decir más, mi pensar, tú no tienes que estar de acuerdo conmigo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, pero mi pensar es
que la mayoría de las veces que mentimos lo hacemos conscientemente. Para zafarnos de algo. Aún esa mentirita pequeña, esa mentirita blanca, gente, sigue siendo mentira. Dios no es mentiroso. Aquí los mentirosos somos nosotros. ¿Ok? Pero Él aún quiere librarnos de esa ¿qué? De esa verdad de que somos mentirosos. Pero Él es fiel y verdadero, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Vuelvo y te repito lo mismo. El fin no es señalar tu pecado. El fin a última hora es que tú reconozcas tu pecado, pero sobre todo que tú entiendas que hay un Señor, un Salvador, que perdona tu pecado. Que no tan solo perdona tu pecado, quita la culpa de tu pecado. Quita tu pecado y te reconcilia con Dios. Y no tan solo te reconcilia con Dios, trae paz a tu corazón. Porque ¿de qué vale que yo le diga al borrachón que es un borrachón? ¿De qué le vale yo le diga al pillo que es un pillo? ¿De qué te diga que tú eres un adicto? Y ahí te dejé, eres un borrachón, eres un adicto, eres un pillo, y ahí te dejé. Pero tú sabes que eres un borrachón, tú sabes que eres un pillo, tú sabes que eres un adicto. Ahora, ¿qué yo voy a hacer o qué yo estoy haciendo para sacarte a ti de la condición de borrachón? ¿Qué yo estoy aportando para sacarte a ti de la condición de adicto o de ladrón? Porque entonces si yo te señalo a ti que eres un adicto, que eres un borrachón, que eres un pillo y no hago nada, yo me estoy condenando porque estoy usando mi lengua de la forma incorrecta. Entonces, Santiago dice que la lengua es una pequeña llama inflada, un pequeño órgano inflado porque por las llamas del infierno. Pues entonces, yo debo más que hablar, accionar a tu favor y hacer algo porque tú puedas alcanzar la meta y el propósito que Dios tiene para contigo. ¿Ok? ¿Estamos claros? Amén. Bien. Dice José Pacheco, no somos quien para juzgar. Bien, mira, yo estoy de acuerdo contigo, José, Dios te bendiga. Pero la realidad es que la Biblia nos da así de luz para juzgar. Lo que la Biblia no nos permite es sentenciar. La palabra dice que el espiritual juzga todas las cosas. Te quiero bendecir. Hace poco hablaba yo estos días con uno de mis hijos y me decía, papi, no somos quienes para juzgar. Sí, la Biblia nos da autoridad para juzgar. Lo que nos da autoridad, para lo que no nos da autoridad es para sentenciar. Un juicio no es otra cosa que un análisis de un evento, de un hecho, de un acontecimiento con el fin de llegar a la verdad del mismo y de traer una solución a tal situación o a tal problema. La Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas. Pablo en un momento dado le dice a la iglesia, ¿acaso no hay entre vosotros uno que juzgue este caso? Hablando de un caso de inmoralidad. Y Pablo dice, yo estando ausente de la iglesia, yo ya al tal lo he juzgado. ¿Verdad que sí? Y la Biblia dice, no juzguéis por apariencia, sino por justo juicio. Así que yo no voy a juzgar nada por apariencia. Yo no puedo juzgar a una persona por su apariencia o por lo que yo crea o por mi propia percepción. Yo voy a hacer un juicio de algo, de alguien, conforme la palabra lo establece. Pero el fin de hacer un juicio o de juzgar o de analizar una situación es traer, escuche bien, traer solución o bendición a una persona o solución a una situación, no para sentenciarlo, porque ese acto de sentencia le corresponde a Dios. La Biblia dice que la salvación corresponde a Jehová Dios, ¿verdad que sí? Ahora, obviamente Jesucristo dijo, antes de que tú mires la paja de tu hermano, quita la viga que está en tu ojo. En otras palabras, yo sí tengo la capacidad y la palabra me da para juzgar siempre y cuando yo quite primero la viga que está en mi ojo y yo pueda tener visión espiritual y natural para yo poder analizar a una persona y el caso de una persona y entonces ayudarlo en su situación, no para condenarlo, no para sentenciarlo, porque eso no me toca a mí, le toca a Dios. Pero sí debemos, de hecho la palabra dice que debemos juzgar, ¿verdad? Debemos escudriñar los espíritus. Pero claro, no de la perspectiva negativa. A eso me refiero y sea a lo que te estás refiriendo, Carlos. José, perdón. Gracias por tu aportación. Repite la definición de juicio, que Adalberto quiere anotarlo. Ok, lo estoy parafraseando, Adalberto. Juicio. Un juicio es, más bien, es un análisis. Un análisis que se hace de un hecho, de un evento, de una circunstancia o de una persona. Lo que la palabra dice es que no juzguemos por apariencia. Cuando se lleva una persona, por ejemplo, a juicio, se lleva no tan solo a la persona que se está imputando un delito, sino que ese juicio es el proceso por el cual se va a determinar si las circunstancias y la evidencia dicen que esa persona es culpable o es inocente.
Si es inocente, obviamente sale absuelto. Si es culpable, se le imputa la condena. ¿Ok? Así que el juicio es lo que va a analizar las circunstancias de un evento, de un hecho, de un suceso, y lo que va, y el juicio hacia una persona es el análisis que vamos a hacer de esa persona. ¿Ok? Yo no puedo decir que una persona es mala porque tiene una cara seria. Ese me parece a mí que es un abusador porque tiene una cara de bulldog. No, a lo mejor es la persona más dócil, a lo mejor la persona más educada que existe, y el que tú piensas que es dócil resulta ser el malvado. ¿Por qué? Porque jugamos por apariencia. Para nosotros hacer juicio, la Biblia nos da las herramientas. ¿Ok? Por ejemplo, la Biblia dice que por sus frutos nos conocerán. Yo puedo hablar 20 lenguas y danzar en el espíritu, pero si yo no doy fruto, algo está mal. Entonces la Biblia me está diciendo, mira sus frutos más que sus dones. ¿Qué dice de los pastores? Imitad a vuestros pastores, sí, pero mira a ver cuál ha sido su fe y el resultado de su fe. Si es bueno, imítalo. Y te está hablando alguien que ha sido pastor, que es pastor y que es ministro. Si mi conducta no es buena, no la imites. Si yo no me someto a la palabra, sea pastor, sea apóstol, sea ministro, sea evangelista, sea lo que sea, si yo no me someto a la palabra, nadie se tiene que someter a mí. Ouch. Eso es mucho decir, ¿verdad? Eso como que es contraproducente que un ministro lo diga, que un pastor lo diga, pero es la realidad, gente. Pablo dijo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Pero Pablo también dice, si nosotros los apóstoles, un ángel del cielo predica otro evangelio, sea anatema, sea maldito y deséchalo. Pues entonces, si yo no me someto a Dios, si yo no me someto a su palabra, ¿por qué yo tengo que pretender que otro se someta a mí? Eso es pecado, eso es abuso de autoridad. Pero eso es otro tema para otra. Eso es como dicen, eso es tela de otro. ¿Cómo es que dicen? Sí. Ese sí, algo de otro costal, ¿no? Sí. Eso es harina de otro costal. Eso es harina de otro costal. Pero juicio es básicamente un análisis, un estudio muy minucioso de algo o de alguien, ¿ok? Con el fin de llegar a unas conclusiones. En el caso de lo legal, pues saber si alguien es culpable o es inocente. Amén. Gente, nos quedamos esta noche, son las 9:05 de la noche. Nos quedamos esta noche en estos 5 versículos. Estos son los textos clave que estamos leyendo en relación a lo que es el pecado. No hemos entrado a la introducción de esta lección. La semana que viene, el próximo miércoles, poniendo a Dios mediante, si no nos hemos muerto, yo espero que no, y si Cristo no ha venido, espero que sí, pero si Cristo no ha venido, vamos a estar aquí estudiando la palabra. Quiero darle las gracias a todas las personas que nos estamos sintonizando, la gente que nos está apoyando por Facebook, la gente que nos llama, la gente que vienen aquí. Queremos darle las gracias a todos. Queremos enviar saludos a Joaquín y a Saraí. Joaquín y Saraí, saludos. Queremos enviar también saludos a Josefina, a Eva. También se me va el nombre de la esposa de Josefina. Jaime. A Jaime, enviarle saludos a Jaime, a Fabián Vélez, Ángel Méndez, a Edwin y su familia. Son personas por las que vamos a estar orando también en estos momentos. Nos está escribiendo Alberto, nos dice: una bendición encontrarte, la bendición es para mí, gloria al Señor, espero que estés bien. Vladimir de León, Dios te bendiga. Vladi, estás en sintonía, qué bueno, amén. Alberto Maldonado, Luis Rosario, Alexander, a todos ustedes. Pacheco, Dios te bendiga, tremenda palabra. Caviar, Dios te bendiga, Dios les bendiga a ustedes también. Blanca Rivera, Blanca, Dios te bendiga, hace tanto tiempo, desde Maryland nos está escuchando. También José Gordián y su familia, qué bueno. Blanca Rivera y su familia. Carlos Ramírez, amén. Dios les bendiga a todos. Quiero que se unan ahora conmigo en oración. Ya la lección terminó, pero todos los miércoles estamos aquí un grupo de personas llevando a cabo estos estudios. Quiero que nos pongan en oración, porque ya pronto vamos a comenzar a dar unos pequeños servicios
los domingos en la tarde aquí en nuestro hogar. Vamos a comenzar, estamos coordinando y haciendo unos arreglos por ahí, y vamos a comenzar a dar unos servicios los miércoles en la tarde. Tenemos a Ida. Perdón, los domingos en la tarde vamos a estar dando unos servicios, y prontico, como dicen los cubanos, mis amigos cubanos, vamos a estar los viernes dando un servicio. Vamos a estar los miércoles, seguimos los miércoles con el estudio, los viernes más adelante, no por ahora, vamos a estar dando servicios también, y los domingos en la tarde. Quiero darle saludos a mis pastores Fabián y Damaris Ayala. Gracias, pastores, gracias al Taller del Alfarero en East Colonial. Gracias por su apoyo, gracias por acogernos. Gracias, Ida está aquí con nosotros, Ida Colón. Esta señora es como si fuera mi mamá. Mami, no te pongas celosa. Tengo una mamá trigueña en Puerto Rico, y tengo una mamá blanquita aquí en Florida. Y Xavier, amigo, tremenda persona. Los que están aquí en el área, si necesitan un buen mecánico o un buen cocinero, Xavier es mecánico cocinero, pero cocinero con licencia, ¿sabes? Queremos bendecirlo. ¿Quién más nos escribe? Carlito nos dice: Dios te bendiga, Víctor, el segundo año te queremos como maestro en el instituto. Carlito, gracias por esa deferencia, pero eso no está en mis manos. Eso no está en mis manos. Saludo a mis estudiantes de Milpas Christian University en Orlando. Saludo a los estudiantes de Multicultural Theological Institute, de las Asambleas de Dios, tanto en Ocala como en Deltona. Y a toda la gente que nos sigue por internet. Gracias, gente, gracias. Se les quiere, se les apoya. Quiero que me invites a orar en estos momentos, que ahí donde tú estás. Gracias, Tiger, por sintonizarnos. Te amo, te quiero. Queremos verte. Vamos a orar. Vamos a orar por la familia de Ángel Méndez, amigo nuestro y estudiante nuestro en el seminario. Ángel perdió un familiar en la masacre de Orlando. Y vamos a orar por esta familia. Y vamos a orar. Quiero presentar a Eva, a Edwin y a su familia, a Fabián Vélez y a su familia, a Ángel, a Jaime, a Josefina. Y si tú tienes alguna petición, alguna necesidad que presentar, escríbenos. Si no quieres que digamos tu nombre, o simplemente tú no quieres decir la necesidad, pero simplemente oramos por ti, pues amén también. Y aunque tú nos digas que tienes una necesidad, vamos a orar, porque todos tenemos necesidades día a día. Amén. Y ayúdanos a orar, porque Dios está haciendo cosas lindas con nosotros. Quiero enviarle saludos a la gente de New Hampshire, al pastor Víctor Fajardo. Tenía un compromiso con ellos, un congreso de caballeros. No pude ir por causa de salud. Ese fin de semana la diabetes me atacó bien fuerte. No pudimos llegar al congreso en New Hampshire, pero tenemos otro congreso. Gracias, pastor Víctor, y pues públicamente pido disculpas nuevamente. Tenemos un congreso en agosto. El fin de semana del 14 de agosto, con el pastor José Papo Rivera. Así que vamos a estar allá en Lisbeth ministrando en este congreso de caballeros 3 días. Vamos a estar por allá. Oren por nosotros. Dios está haciendo cosas lindas, Dios está abriendo puertas. También en agosto, finales de agosto, principios de septiembre, comenzamos nuestra escuela de teología. Comenzamos el programa de institutos bíblicos en Orlando, y en otra rama vamos a estar comenzando con el programa de asociados. Así que queremos dejarte saber de todo esto. Más adelante te vamos a estar informando con más detalle. También Nazaret Casa de Dios, quiero anunciar esto: Nazaret Casa de Dios, retiro espiritual, caballeros y jóvenes, del 7 al 9 de octubre de 2016. Okay, el costo son $135. Se requiere un depósito de $25 para reservar espacio. Okay, último día para recibir la donación es octubre 4. Okay. Tenemos 2 pre-retiros, el martes 27 de septiembre y el martes 4 de octubre de 2016. Hay 2 pre-retiros. Para más información, comunícate al 407-935-9883, 407-935-9883, 407-935-9883, con el pastor Eli Reyes de Nazaret Casa de Dios en Kissimmee. ¿Ok?
Así que vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por esta oportunidad que nos brindaste de poder compartir, Señor, tu palabra, de poder compartir, Señor, este momento de intimidad contigo, este momento de adoración a través del estudio de tu palabra. Te pido por cada una de estas personas que han sido mencionadas, te pido por Señor Ángel Méndez y su familia, no tan solo por él que perdió un hermano en la masacre de Orlando, sino por todos los sobrevivientes y los familiares de aquellos que partieron de esta tierra. Yo te pido que seas tú fortaleciendo a esta familia, que seas tú tratando con ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo sea abrazándoles y que ellos puedan experimentar el amor, Señor, y la misericordia tuya, y que esta amarga experiencia, Señor, se torne en bien para sus vidas, para aquellos que quedan vivos y para los familiares de aquellos, Señor, que partieron, y que puedan entender que solamente tú, Señor, puedes llenar el alma del hombre, del ser humano. Te pido por cada uno de ellos fortaleza, paz y misericordia. Te pido, Señor, por Josefina, por Eva, por Edwin, por su familia, por Ángel, por Jaime, por Fabián y su familia, por todas las personas que nos han sintonizado y nosotros que hemos llegado hasta aquí para darnos cita, Señor, porque entendemos que tenemos un compromiso contigo y con la gente que nos escucha. Yo te pido, Dios mío, que tú derrames bendición sobre cada uno de mis hermanos y hermanas, sobre cada familia de ellos, sobre cada familia representada. Tu palabra dice que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Yo declaro vida, declaramos vida. Tu palabra dice que cuando dos se ponen de acuerdo en la tierra, tú contestas desde los cielos. Por lo tanto, mi Dios, declaramos, confesamos vida, bendición, salud espiritual, salud emocional, salud física, prosperidad económica, prosperidad, Señor, familiar, en todas las áreas. Tu palabra dice que tu bendición es la que enriquece y no añade tristeza. Por lo tanto, mi Dios, declaramos bendición, declaramos vida, Señor, y declaramos que ninguna alma forjada contra mis hermanos y hermanas, amigos y amigas prosperará, porque tú tienes cuidado de ellos, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te pido seas tú glorificándote, tratando con ellos, revelándote en el silencio en la noche. Muéstrate a ellos, muestra tu propósito para con ellos y abre las puertas que sean necesarias para que nosotros continuemos predicando este evangelio. Cierra las que sean necesarias para que así sea y abre las puertas, Señor, a mis hermanos y hermanas para que puedan llegar al propósito santo que tú tienes para con ellos y para con mis amigos. Gracias, Dios, gracias por Ida, gracias por Xavier, gracias por Lena, gracias, Señor, por esta oportunidad de reunirnos, Padre, nuevamente. Aquellos que no pudieron llegar, tú conoces las razones, tenlos en bien, guárdalos en tus senos, mi Dios. Que el enemigo no tenga parte ni suerte para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado creyendo que así es, para gloria y honra de tu nombre. Dios te bendiga, Dios te guarde. Será hasta el próximo miércoles. Recuerda que te puedes comunicar al 407-431-1815. 407-431-1815. También puedes escribirnos al P.O. Box 5296 Deltona, Florida 32728. Tengo que mirar el papel porque es un box nuevo y no lo sé de memoria. Será hasta la próxima. Te bendigo. Comunícate.